El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Me llama la atención en Génesis capítulo 1, donde dice mi Biblia que la tierra estaba desordenada, verso 2, vacía y en tinieblas. Pero me llama la atención que en medio de ese caos, de desorden, de vacío y de oscuridad, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, por alguna razón, el Espíritu Santo nunca se apartó de la tierra. Es sorprendente porque quiero que piense bien lo que le estoy diciendo. El ambiente natural del Espíritu Santo no es desorden. El ambiente donde el Espíritu Santo debe sentirse a gusto no es tinieblas. El ambiente donde el Espíritu Santo se debe sentir a gusto no puede ser el vacío. Entonces, si este ambiente de tinieblas, oscuridad y vacío existía en el momento y el Espíritu Santo estaba ahí, y no solamente estaba ahí, dice que se movía. Diga conmigo, se movía. Aún el dinamismo del Espíritu Santo estaba sobre las aguas, y no había de ninguna manera algún ser viviente en ese momento en la tierra. Según el registro que tenemos de la Biblia, es que la tierra estaba vacía. Ahora, si la tierra estaba vacía, ¿qué hacía el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas en una tierra donde ya no había vida, donde ya no había ningún ser vivo o algún ser que cuidar? Porque aparentemente, según Apocalipsis capítulo 12 verso 12, hay una gran pelea en el cielo. Satanás y sus ángeles caídos estaban contendiendo con Arcángel y sus ángeles, y registra la Biblia en el capítulo 12 que no prevaleció Satanás ni sus ángeles, y fue echado del cielo. Y dice la Biblia que fue echado a la tierra. De alguna manera, cuando es pateado el Satanás desde el cielo, Satanás escoge la tierra para venirse a ella. No creo yo que Dios le haya dicho vete a la tierra, sino que el mismo Satanás, sabiendo que la tierra era uno de los planetas, de alguna manera, recuerde que el diablo estaba muy cercano a Dios. Antes de ser diablo era un gran arcángel. Dice que estaba cerca de Dios, y de alguna forma Satanás manejaba información de que iba a pasar algo importante en este planeta. Puso su oreja en una reunión de alto nivel entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y oyó que la Trinidad hablaba y decía vamos a hacer esto y vamos a hacer esto, y oyó que se iba a generar un plan del cielo en la tierra. Y Satanás dijo, si algo va a pasar en la tierra, antes de que pase algo en la tierra, yo voy a ir a la tierra y voy a destruir todo lo que hay en la tierra, para que cuando Dios quiera hacer algo en la tierra no pueda hacerlo. Qué bruto este diablo, siempre pensando que él puede hacer algo contra Dios. Efectivamente, según la Biblia en Apocalipsis 12, Satanás es enviado a la tierra, y entonces se corresponde con algunos informes científicos donde dicen que la tierra tenía vida y al parecer había una armonía en el ecosistema del planeta. Sin embargo, de repente hubo una hecatombe, dicen los científicos, de orden natural, pero todo lo que vivía en la tierra fue arrasado. Y corresponde entonces al verso 1 de su Biblia en el libro de Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Léalo, capítulo 1, verso 1. Ahora, si usted tiene un poco de conocimiento de Dios, usted sabe que Dios nunca hace algo mal. Vuelvo a repetir eso. Usted sabe que Dios nunca hace algo mal. Dios es perfecto en lo que hace. Mire la creación. Ahora, si la Biblia dice el verso 1 que
que Dios creó los cielos y la tierra, no hay ninguna conexión con el verso 2 que dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Porque entonces, aunque la Biblia está hablando de la creación, no está hablando de un tiempo cronológico, sino de un tiempo ordenado. Es decir, no dice en tal fecha lo creó y en tal fecha lo hizo. No, dice que creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si usted puede entender y puede conocer a Dios, se dará cuenta que Dios creó en Génesis capítulo 1 verso 1 los cielos y la tierra, pero ocurrió algo entre el verso 1 y el verso 2, y está en Apocalipsis 12. Satanás viene a la tierra, lo destruye todo, y en esas condiciones entonces está la tierra. Después que Satanás destruye todo lo que hay en la tierra queda desordenada, vacía, sin vida y en tinieblas. Satanás hizo un desastre en la tierra. Entonces en el verso 2 me sorprende, porque aunque el caos reina en la tierra, el Espíritu Santo de Dios sigue ahí. ¿Y por qué sigue ahí? Sigue ahí por una sola razón. El Espíritu Santo aparece como la tercera persona de la Trinidad. Obviamente no está en orden de importancia, solamente así está establecido, reconocido uno con otro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces, al parecer, tiene que ver con la creación, pero tiene que ver también con la protección del plan de Dios. Voy a volver a repetir eso. El Espíritu Santo no solamente tiene que ver con la creación, sino que también tiene que ver con la protección de un plan de Dios. Présteme atención a esto, aunque se va a poner un poco intenso más adelante el mensaje. En este momento necesito que entienda el contexto, porque lo quiero llevar hasta el primer punto. Ahora bien, cuando le explico todo esto, le estoy diciendo que el Espíritu Santo estaba en un lugar donde el medio ambiente no era su medio. Es decir, es como que usted está metido debajo del agua en el mar, y ese no es su ambiente. ¿Qué hace usted metido ahí? Bueno, estoy pescando, estoy viendo los corales. Usted está haciendo algo específico, porque ese no es su ambiente, y está sumergido en el agua con un tubo o con una bombona, porque necesita estar en un lugar por una razón. Así que el Espíritu Santo estaba en un lugar por una razón, porque ese no es su ambiente. El Espíritu Santo, el ambiente del Espíritu Santo es el cielo, el orden, la majestad y la llenura que Dios da. Ese es su ambiente. Así que el Espíritu Santo esté en un lugar donde hay vacío, tinieblas y desorden, tiene una razón muy alta y grande, y era que el Espíritu Santo no solamente se había involucrado en la creación del verso 1 del capítulo 1 de Génesis, sino que viendo la destrucción de la tierra, estaba reportándole al Padre toda la destrucción que había en la tierra, pero al mismo tiempo le estaba diciendo al Padre: estoy aquí y sigo aquí para el plan que tiene con la tierra. Así que el Espíritu Santo se convertía en un protector para la tierra cuando la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Eso me da a entender algo. Cada vez que veamos una situación así, sea en su propia vida o sea en la vida de un individuo, si usted ve la vida de un individuo desordenada, vacía y en tinieblas, entonces tiene que tener una visión, usted que conoce a Dios. Pero cuando usted ve a un país desordenado, vacío y en tinieblas, tiene que tener la misma visión, y es esta: cuando vea ese caos y vea esa crisis, necesitamos al Espíritu Santo urgente. ¿Alguien dice amén a eso? Puede gritar conmigo: ven Espíritu Santo. No le oí, diga: ven Espíritu Santo. Una vez más diga: ven Espíritu Santo. Una vez más diga: ven Espíritu Santo. Entendiendo que el Espíritu Santo no solamente desarrolla un plan, sino que protege ese plan. Así que el acto seguido, entonces aparece en el verso 3 Dios en el principio, y empezó a reorganizar la tierra por la palabra o por la voz de su palabra. Ahora, en este punto tenemos al Espíritu Santo moviéndose, es decir, el Espíritu Santo es el que ejecuta y Dios el Padre el que ordena, pero el que hace entonces que todo sea posible es Jesús, porque es la palabra.
El Padre sigue estando ahí, el Hijo sigue estando ahí, pero lo más importante es que el Espíritu Santo, en vez de irse al cielo como ocurrió después que se hizo la tierra, después que se ordenó la tierra, después que el Padre con Jesús, siendo la palabra, reorganiza la tierra, el Espíritu Santo se va al cielo otra vez. Y luego usted lee la Biblia en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo entonces solo desciende para momentos específicos. No está constante ahí, sino que desciende de repente. Y descendía el Espíritu Santo, descendió sobre Sansón, y el Espíritu Santo descendió sobre los profetas. Venía para un momento específico y los profetas veían una visión. El Espíritu Santo les mostraba la visión y se iba al cielo. Pero de repente Jesús aparece entonces y empieza a hacer un ministerio y le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. O sea, para ustedes es conveniente que yo me vaya, porque si yo me voy, viene el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir eso. Jesús dijo: si yo me voy, el Espíritu Santo viene y les conviene que yo me vaya. En otras palabras, le dice: la garantía de lo que continúa del plan de salvación para la humanidad depende de que el Espíritu Santo esté con ustedes. Así que una vez más diga conmigo: ven Espíritu Santo. No le oí, diga: ven Espíritu Santo. En medio de una situación de caos, de desorden, de división, de odios, ven Espíritu Santo. No hay otra garantía, óigame iglesia, que tenga este país que no sea: ven Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es especialista en caos, es especialista en desorden y es especialista en vacíos. ¿Sabe qué? Cada vez que hay desorden, ven Espíritu Santo. Cada vez que hay vacío, ven Espíritu Santo. Cada vez que hay tinieblas, ven Espíritu Santo. ¿Alguien va a llamar al Espíritu Santo en este lugar? Es importante que entendamos la importancia del Espíritu Santo en este proceso que estamos pasando como país. Pero es importante que entienda la importancia del Espíritu Santo en su propia vida y en su propia familia. Usted quiere que problemas que son aparentemente imposible de resolver se resuelva, ven Espíritu Santo a mi vida. Si usted quiere que hayan intervenciones en su familia que parecen ser imposibles, ven Espíritu Santo a mi familia. Y si usted piensa que no hay nada más que hacer en el país, ven Espíritu Santo a mi país. Necesitamos al Espíritu Santo. Alguien dice: ven Espíritu Santo. Grite: ven Espíritu Santo. Una vez más diga: ven Espíritu Santo. Necesitamos entender eso, iglesia. No podemos salir de nuestra línea espiritual. No importa el liderazgo que tengamos, no importa la influencia que mañana tengamos en el país, nuestra línea siempre, siempre, siempre tendrá que ser espiritual. Tendremos que usar nuestras armas, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y tendremos que usar lo mismo que usó el Padre para organizar la tierra. Ven Espíritu Santo. Él llegó con el Hijo, el Padre llegó con el Hijo al caos. Y no es diferente ahora. Cada vez que algo va a suceder, el Padre viene con su Hijo. Es decir, el Padre viene con la palabra. Y la palabra es la verdad, pero la palabra es Jesús. Pero cada vez que la palabra se suelta, el Espíritu Santo se mueve. Así que el Espíritu Santo es indispensable para los cambios que este país necesita. Y cuando hablo de cambios, hablo del corazón del venezolano. Si no empezamos a cambiar en el corazón, no importa los cambios que hayan afuera. Si hay carro nuevo, casa nueva o cualquier cosa nueva, y siguen los mismos corazones viejos, no habrá cambios. Necesitamos corazones nuevos, llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Padre Santo, siento una poderosa unción en este lugar. Créame que cuando anuncio ven Espíritu Santo, no lo estoy haciendo como una repetición hueca, sino con una fe absoluta de que el Espíritu Santo va a descender sobre este país. Ya está sobre la iglesia, pero necesitamos que venga sobre los hogares. Necesitamos que venga sobre las calles, sobre las autopistas, sobre todo ser viviente en la tierra, especialmente en Venezuela, para que hayan los cambios que requerimos. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Y por qué les digo todo esto? Porque necesitamos pedir al Espíritu Santo. Pedir al cielo al Espíritu Santo. Y ahora empiezo a leer mi Biblia allí en Lucas capítulo 11, verso 11. Jesús les está hablando a los discípulos
Y le dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo pide un pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Diga: ven, Espíritu Santo. Diga una vez más: ven, Espíritu Santo. Aquí Jesús les está hablando a sus discípulos y le dice entonces que es verdad que el Espíritu Santo no puede ser entregado o dado a quienes no lo piden. Creo que no pedir el Espíritu Santo equivale a la más alta posición de orgullo y soberbia del ser humano, al pensar que con sus ideales o con sus planes naturales o físicos va a poder arreglar lo que nada puede arreglar sino lo espiritual. Así que Jesús les está diciendo a sus discípulos dos cosas fundamentales y muy poderosas en estos dos versos. Y la primera de ellas es que el Espíritu Santo no solamente es la garantía de la humanidad, sino que también, sorprendentemente, el Espíritu Santo cuida de las personas que lo piden. Jesús les dice a sus discípulos, no a sus discípulos, a todos los que le estaban oyendo, que era una gran multitud, les está diciendo: ¿qué padre, si le pide el hijo un pescado, le dará un escorpión? O si le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un huevo, le va a dar un veneno? O sea, nadie, ningún padre va a hacer eso. Entonces Jesús cambia y dice: asimismo, si ustedes son malos y dan buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Diciendo: si ustedes piden el Espíritu Santo, entonces está implícito en la frase que Dios también no solamente le dará el Espíritu Santo, sino que le dará pan, le dará pescado y le dará huevos a todos aquellos que pidan el Espíritu Santo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Comida? Sí. Pero ¿qué necesitamos para garantizar el abastecimiento de un país? Necesitamos al Espíritu Santo. Diga conmigo: ven, Espíritu Santo. Dígalo otra vez: ven, Espíritu Santo. Sorprendente que Jesús ata las dos cosas y las pone en el mismo lugar. Ustedes necesitan para sobrevivir pan, ustedes necesitan para sobrevivir peces, ustedes necesitan para sobrevivir huevos, pero ustedes necesitan indispensablemente al Espíritu Santo. Así que Jesús le dice: pidan al Espíritu Santo, porque hay una cosa clara: Él va a darles pan, Él va a darles peces, Él va a darles huevos, pero todas esas cosas después que se las comen pasan. Pero si piden al Espíritu Santo, cada vez que necesiten un pan o cada vez que necesiten un pescado, Él se los va a dar, porque ya tienen el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, una de las garantías de que un pueblo nunca pasará hambre es que el Espíritu Santo esté en él. ¿Alguien puede gritar amén a eso? Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Diga conmigo: ven, Espíritu Santo. Jesús les está diciendo: ustedes necesitan entender que el Espíritu Santo, más que una opción, es una necesidad obligatoria para el creyente. No pueden acceder a provisiones, a cuidados especiales del cielo, a menos que el Espíritu Santo esté ahí. Ahora usted dirá: bueno, entonces el Espíritu Santo requiere que yo sea santo porque Él es santo. Bueno, Él es santo y Él mismo te va a hacer santo, porque el que comenzó la buena obra en ti, el que comenzó la buena obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto habla de una obra del Espíritu Santo. Eso indica entonces que el Espíritu Santo está ahí en ese corazón, a pesar del ambiente en ese corazón. A pesar de que hay odio en ese corazón, el Espíritu Santo sigue ahí. Y si algún teólogo viene a decirme eso es antibíblico, entonces ¿quién es el loco aquí?
Porque en Génesis el Espíritu Santo no estaba en la santidad de la tierra, estaba en una tierra desordenada, vacía y en tinieblas. Yo he visto cómo el Espíritu Santo quebranta y toca a personas aún con el cigarro encendido en la mano, y lloran porque el Espíritu Santo está tocándolos. Y si el Espíritu Santo no le importó eso, entonces ¿por qué yo ahora desecho a una persona? Entonces, si esa persona hace o sigue haciendo eso, es el Espíritu Santo el único que puede hacerlo. Porque cuando ese hombre lo hacía, el Espíritu Santo lo tocó. Y mi única esperanza es: Espíritu Santo, ven sobre ese hombre y quita ese vicio para que no muera, y quita ese vicio para que no siga caminando en una actitud de autodestrucción. Pero nunca puedo juzgarlo, nunca puedo patearlo, nunca puedo desecharlo. Diga conmigo: ven, Espíritu Santo. Diga: ven, Espíritu Santo. Esa es la verdad. Para cualquier teólogo que me quiera criticar, busque su Biblia y léala desde Mateo en adelante, Nuevo Pacto. Pero David decía: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Claro que lo decía, porque en ese tiempo el Espíritu Santo descendía de a momentos. Pero después de que Jesús muere en la cruz, resucita y con su sangre señala a la humanidad para ser salva y para ser sana y para ser limpia, entonces el mismo Jesús dice: yo me voy, pero viene otro como yo. Y hablo del Espíritu Santo, pero también aclara: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aclarando que aunque Él no iba a estar, el Espíritu Santo en su representación iba a habitar en cada corazón de cada creyente, y se iba a quedar ahí, no por lo bueno que es usted, sino por lo bueno que es Jesús. No por lo santo que es usted, sino por lo santo que es Jesús. Y no porque usted murió en la cruz, sino porque Él murió en la cruz. Y por eso el Espíritu Santo se va a mantener en su corazón y va a quedarse ahí, y va a hacerlo sentir mal cada vez que peque, y va a decirle: sal de ese hueco, avanza hacia algo mejor. Y usted puede tardar 1 año en hacerlo, 2 años en hacerlo, pero de repente un día usted dice: no voy a fumar más, no voy a pecar más, no voy a seguir este camino más. Y empieza a virar su camino y empieza a santificar con consagración su vida. Y después de 3 o 4 años, usted se da cuenta que ya no es el mismo hombre ni es la misma mujer. Y aunque el diablo se la pasó señalándole por lo que usted hacía, ahora solo le recuerda lo que usted hacía, porque ya usted no lo hace más. Y eso es atribuible al Espíritu Santo de Dios. Y eso lo va a hacer con usted y con usted, porque Él no se va a retirar de su corazón. El Espíritu Santo va a seguir ahí. La garantía de que usted va al cielo es que el Espíritu Santo sigue viviendo en su corazón. Y la garantía de que este país va a cambiar es que el Espíritu Santo está viniendo de forma sobrenatural sobre Venezuela, sobre cada reunión, sobre cada hogar, sobre cada casa, sobre cada joven, sobre cada anciano y niño. El Espíritu Santo está viniendo y va a seguir viniendo, porque le vamos a llamar en cada ocasión. Grite conmigo: ven, Espíritu Santo. Una vez más, grítelo: ven, Espíritu Santo. Entonces hay que pedirlo. Hay que pedirlo, hay que pedirlo. Pero es tácito, no me importa que sea tácito o entendido. Yo prefiero pedirlo. Si aquí dice que Él le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, yo voy a seguir pidiéndolo. Pastor, pero ya lo tiene en el corazón. Sí, pero yo quiero recordarle a Él que lo necesito cada día. Quiero recordarle al Padre que necesito al Espíritu Santo por causa de Jesús. Quiero decirle a Jesús que recibo al Espíritu Santo como lo recibía Él, porque Él mismo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Eso entendía o hacía entender a todos que la obra continuada de Jesús estaba sobre los hombros del Espíritu Santo, y aún está sobre los hombros del Espíritu Santo. Ocurrirá algo cuando Cristo venga por segunda vez y levante a su iglesia. No solamente levantará su iglesia, levantará el Espíritu Santo con la iglesia ese mismo momento. Debo advertírselo, porque a menos que usted esté en esta condición de relación íntima con Dios, los que se quedan les costará mucho salvarse, porque el único que redarguye de pecado, justicia y juicio se llama Espíritu Santo.
es Él el que te convence de que lo que estás haciendo está mal. Él es el único que te convence también de que lo que estás haciendo está bien, porque Él es nuestro director. ¿Oyó lo que acabo de decir? Él es nuestro director. Ahora, ¿cómo se pide el Espíritu Santo? No solamente en una confesión un domingo en la iglesia Maranata, sino que es el resultado de una vida. Repito, es el resultado de una vida de relación con Él por medio de la oración. El ambiente más propicio y la acción más lógica para pedir al Espíritu Santo es la oración. La oración. Dice el capítulo 3 de Lucas ahí mismo: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, ¿qué estaba haciendo? Si dijera y danzando, eso predicaría en esta mañana. Si dijera caminando, también lo dijera. Si dijera Jesús cantando, también lo predicara. Pero aquí dice textualmente: y Jesús orando, indicando que la oración es la herramienta precisa y necesaria para pedir al Espíritu Santo. Volver a repetir eso. La oración es la herramienta precisa y necesaria para pedir al Espíritu Santo. ¿Quiere pedir al Espíritu Santo? Dificulto que lo reciba viendo la novela. Dificulto que lo reciba viendo televisión. Dificulto que lo reciba jugando algún juego. Dificulto que lo reciba comiendo. Porque si no dijera bien la Biblia y Jesús comiendo, pero no fue comiendo, no fue jugando, no fue cantando, no fue danzando, ni siquiera fue ayunando, fue orando. Así que le voy a decir algo. Cuando usted vea lo que pasó ayer, una iglesia llena como un domingo y atiborrada de gente ayunando y orando, es el ambiente propicio para un avivamiento nacional. Es decir, hay hambre y sed por Dios. ¿Alguien grita amén a eso? Hay deseo por Dios, y eso es bien importante. Le comentaba a alguien que si es verdad que Dios no hizo lo que está pasando en mi país, Dios está usando lo que está pasando en mi país. Vuelvo a repetir: Dios no hizo lo que está pasando en mi país, pero Dios está usando lo que está pasando en mi país. Porque muchos de los que están viendo hacia Dios nunca hubieran visto hacia Dios si no estuviera pasando lo que está pasando. Es la verdad. Es más, voy a ir más allá. Muchos de ustedes, cuidado y si no la mayoría, llegaron a Jesús cuando estaban en medio de una muy mala situación y dijeron: no, yo no aguanto más, voy a la iglesia. Y pasa eso siempre. Cada vez que usted le da la espalda a Dios y se desaparece como el cometa, de repente aparece, y yo estoy seguro que cuando aparecen vienen emproblemados hasta la cabeza. Y la respuesta a sus problemas y desesperación es: volveré a Dios. ¿Usted cree que el hijo pródigo hubiese regresado al padre si no hubiese quedado dándole comida a cerdos? No. Si alguien le hubiese dicho: te doy un trabajo bien pagado para que sigas ganando mucho dinero, hubiera dicho la Biblia, y terminó el hijo pródigo por perderse. Pero entonces, cuando aquel muchacho estaba tirado en el piso, maloliente, y que deseaba llenarse la barriga con las sobras de los cerdos, fue que cayó en sí, o recapacitó y dije: ¿qué es eso? Yo cuando vivía con mi padre tenía abundancia de comida, me vestía bien, tenía dignidad y respeto. Pero cuando dejé y le di la espalda a mi padre, ahora vivo como un pordiosero y soy inferior a estos cerdos. Recapacita y dice: me levantaré
Y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo, así que recíbeme como uno de tus trabajadores comunes. Este muchacho tenía la percepción ya, pero en esa posición, que estaba más seguro y mejor siendo un obrero de su padre, no un hijo sino un obrero, que siendo un servidor de cerdos. Así que muchos tienen que llegar a ese momento para poder recapacitar y decir: regresaré a mi Dios y volveré a tener la dignidad y el respeto de un hijo de Dios. Y gradual y progresivamente iré saliendo de este chiquero. Entiéndase chiquero como lugar de cochinos o cerdos, para los que me ven en otros países. Ahora bien, tenemos claro que el Espíritu Santo hay que pedirlo. ¿Alguien dice amén a eso? Número 2, tenemos claro que se pide orando. Voy a volver a repetir eso: se pide orando. Y aconteció que orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. ¿Quién vino? ¿Quién vino? Y vino sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Es sorprendente, pero sin duda alguna, la oración abrió el cielo. Y yo digo, la oración está abriendo el cielo aquí en Venezuela. Y es una respuesta inmediata. Cuando el cielo se abre, el infierno se cierra. Voy a volver a repetir eso: cuando el cielo se abre, el infierno se cierra. Así que mediante el cielo vaya abriéndose 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 centímetros, 1 metro, 2 metros. Asimismo, en esa misma relación se va cerrando el infierno y se va cerrando. Cuando el cielo esté completamente abierto, el infierno estará completamente cerrado para este país. Alguien diga amén a eso en este lugar. Entonces, viene pidiéndolo. Pero hay otro nivel de pedir al Espíritu Santo, y lo enseña el mismo Jesús en el verso 14, verso 16, capítulo 14, verso 16 de Juan. Dice: y yo rogaré al Padre para que mande al Espíritu Santo. Es Jesús diciéndole a sus discípulos: ahora fíjense, ustedes lo pidieron y yo lo ruego. Qué poderoso esto. Cuando la tierra pide al Espíritu Santo, Jesús lo ruega a la derecha del Padre. Algo como esto: Señor, manda tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Usted lo está pidiendo. Ahora, el término rogar es un término más intenso, más alto, más apasionado, más profundo. Cuando usted lo pide, el Espíritu Santo al cielo, Jesús lo ruega. Jesús lo ruega al lado del Padre. Así que no dudo, sino que creo que cuando aquí pedimos al Espíritu Santo, dice la Biblia textualmente, Jesús ruega al Padre que mande al Espíritu Santo.